Presentación del libro Una poesía por rehacer a cada instante, ensayo sobre poesía peruana 1, Elena Usandizaga, TOE. Que son una serie de ensayos que comprenden la primera mitad del siglo XX de la poesía peruana, de Guren hasta Blanca Varela más o menos. Y bueno, hemos invitado a dos especialistas en este periodo de la literatura peruana, que son Pedro Granados y Yolanda. Voy a presentar brevemente a Pedro, PhD por la Universidad de Boston, profesor de muchas universidades en varios países, Brasil, Perú, Estados Unidos, narrador, poeta. Y para este caso, sobre todo, quiero resaltar que Pedro es un lector y ensayista sobre la obra de Vallejo, ¿no? Tiene libros interesantísimos sobre la obra de Vallejo. Por ejemplo, el que se titula Poéticas y Utopías en la Poesía de César Vallejo, editado por la Católica en 2004. Pero también está un ensayo muy sugestivo sobre Trilce, que se llama Trilce, Húmeros para Bailar, que lo leí con mucho gusto, sobre todo en la propuesta de leerlo a Trilce desde la marinera, ¿no? Y también desde el 2014 preside el Vallejo Sin Fronteras Instituto. Con ustedes les dejo a Pedro Granados. A grandes rasgos, después de agradecer, claro, esta compañía, ¿no? Y de resaltar que estamos ante una obra muy importante, sin duda, porque es una, como lo dijo Edgar, de un modo es una compilación, por lo tanto es bienvenido por reunir estos estudios mirado de una forma más bien hacia el futuro. Pueden ser el inicio de como una base, ¿no? Para realmente como comenzar a reestudiar la literatura peruana, en este caso también de la poesía peruana. Yo he traído un breve texto y se titula Usandizaga y el sujeto de la poesía peruana, que es una especie de foco, ¿no?, del libro. Se indaga sobre el sujeto, en fin, en este canon que también ya lo han hecho público aquí. Nuestro breve texto, Usandizaga y el sujeto de la poesía peruana, es un comentario sobre la introducción del libro Una poesía por rehacer a cada instante, ensayo sobre poesía peruana, de Elena Usandizaga, enfocándose en su análisis de la crisis del sujeto, cito, ¿no?, en la poesía peruana moderna, y por nuestra parte postular una lectura alternativa o postantropocéntrica, que dicho sea de paso es lo que estoy haciendo los últimos 15 o 20 años, ¿cierto? Entonces, tesis antropocéntrica, la crisis del sujeto. Usandizaga postula que la poesía peruana moderna, representada por autores canónicos como Eguren, Vallejo y Martín Adán, se define por una crítica de la modernidad tensional. Identifica líneas poéticas, simbolista, vanguardista, barroca, que dinamitan el lenguaje. Vallejo, por ejemplo, supera el vanguardismo al poner de manifiesto la crisis del sujeto, la conciencia y la sociedad de una manera más radical que Eguren. La tensión central, aquello que hace significativo al poema moderno, sería su contradicción interna y el quiebre de la armonía tradicional, que se manifiesta en dos rupturas principales: la armonía entre el hombre y el universo, y la adecuación entre el lenguaje y la intuición poética. Por lo tanto, esta perspectiva concibe la ruptura de la armonía como un drama humano y cultural, manteniendo al hombre, el sujeto en crisis, como centro del análisis. Una propuesta descentralizada y mítica.
Por nuestra parte, proponemos una crítica descentralizada y postantropocéntrica que busca ir más allá de la crisis humana. Sugerimos que las líneas poéticas identificadas por Usandizaga para la poesía peruana, simbolismo, vanguardia, barroco, son formatos o plataformas de algo ontológicamente sumergido y constante, el mito de Encarrit. No en tanto retrato figurativo o reflejo overista del Inca, sino en tanto materia inmanente, adosada y refractada desde un específico espacio y sobre todo agente de sentido, una agencia reivindicativa intensamente solar que se hace palpable, entre comillas, se hace palpable en Vallejo, Martín Adán, César Moro, Luis Hernández y otros poetas contemporáneos. Este enfoque desplaza la atención de la crisis de la conciencia humana, intuición, lenguaje del hombre, hacia las relaciones no humanas y la red de vida. El universo no tiene un valor o agencia propia. El universo, tiene un valor o agencia propia que no se define por su utilidad para la experiencia poética humana. Síntesis y tensión dialógica. Sin embargo, creemos que ambas perspectivas no son incompatibles. De hecho, la lectura de la dilución de lo humano puede verse como una respuesta filosófica a la crisis del sujeto que Usandizaga identifica. Sin embargo, representan dos sensibilidades distintas. Una centrada en la ruptura del sujeto y el lenguaje, usando herramientas teóricas de origen europeo. La otra centrada en el mito, la opacidad y la dilución del sujeto en dimensiones no humanas, y buscando herramientas alternativas, por ejemplo, el multinaturalismo de Eduardo Viveiros de Castro. Para terminar, las formas de crítica centradas en el sujeto, el lenguaje y la conciencia, como el psicoanálisis, la hermenéutica clásica, la narratología, siguen siendo herramientas válidas para analizar las obras que precisamente articulan el drama humano y su crisis existencial. Sin embargo, creemos que la crítica futura se definirá por la tensión dialógica entre ambas. Ergo, el análisis de la poesía peruana que no se delimitará a la crisis del sujeto, sino que se preguntará cómo esa crisis se relaciona con la dimensión material, la tierra o el mito, integrando ambas lecturas. En síntesis, la crítica cultural y literaria se está moviendo hacia un modelo híbrido, aunque con una fuerte orientación post-antropocéntrica para hacer frente al antropoceno y al capitaloceno, esto según Donna Haraway. Desafíos del siglo XXI y, no menos, permitir asirnos a un acaso impensado sentido, alegría o plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, como les decía, Granados es especialista, bueno, ha publicado más de un libro sobre Vallejo. Por otro lado, Yolanda más bien se ha ocupado de otro de los pilares de la poesía peruana de la primera mitad del siglo, ¿no? De César Moro. Yolanda Westphalen es doctora por la Universidad de Toulouse II, Francia. Ha publicado César Moro, la poética del ritual y la escritura mítica de la modernidad en el 2001. Ha publicado César Moro y el surrealismo latinoamericano en el 2005.
Y dentro de sus últimas publicaciones tenemos El fetiche de la carta y los polémicos tiempos modernos, que es un texto sobre la correspondencia Moro-Westphalen, ¿cierto? Y también ha publicado El eslabón perdido, surrealismo, indigenismo y neoindigenismo en Abril, Arguedas, Moro y Westphalen en el 2022. Yolanda es colaboradora de numerosas revistas especializadas y ha merecido la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, otorgada por el Ministerio de Cultura del Perú por su trayectoria intelectual y su aporte creativo a la nación. Con ustedes, la profesora Yolanda Guzmán. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a Elena a presentarse de su libro Elena Usandizaga, una poesía por hacer a cada instante, ensayo sobre la poesía peruana, volumen 1, o sea que ya estamos esperando el 2, ¿no? Y un conjunto de ensayos publicados por el sello Toé, como ha dicho Edgar. Y quiero también saludar a Pedro Granados y a la Librería Lima, porque este espacio de lectura y gestión cultural nos trae de vuelta al papel del centro histórico en la vida cultural limeña, ¿no? Bueno, ahora el comentario, que he denominado en cierta medida diálogo para rehacer la poesía en este instante, ¿no? Ya desde el hermoso título de su libro, Elena nos enfrenta al papel fundamental del crítico, y yo voy a tocar otra entrada como lector, y en ese sentido como co-creador en el proceso de semiosis dialógica permanente, en la construcción de sentido y de nuevas redes de significación de la poesía que se hacen y se rehacen en cada instante. El libro consta de un prólogo y los ensayos sobre 7 poetas mayores de la tradición poética peruana: Eguren, Vallejo, Adán, Moro, Westphalen, Eyerson y Varela. Análisis que están acompañados por las referencias bibliográficas que confirman la seriedad académica de sus estudios. Concluye con la procedencia de los capítulos a cápita, lo que nos revela la larga trayectoria de estudio de la poesía peruana de Elena y su papel fundamental en la difusión de las obras de nuestros poetas en revistas especializadas, así como la perspectiva de una recepción crítica innovadora. Ensayos publicados que van desde 1988 hasta el 2015 e incluye 2 textos inéditos. El prólogo nos presenta lo que podría considerarse su arte de la crítica de la lectura poética. Elena se pregunta, ¿qué se oye o vive al leer el poema? Y se responde, cito, el conocimiento de la experiencia que propicia la poesía no le precede, sino que se cree en el poema. No se traduce ni se adorna una idea en el poema, sino que en el poema se hace. Y tal vez no se trate ni siquiera de una idea, sino de un ritmo, tono, matriz musical, respiración, una percepción de algo que queda siempre parcialmente informulado. Fin de cita. La poesía no es entonces una idea, es una práctica que produce un conocimiento que no le precede ni le sobrevive, porque como acto de habla se hace y se rehace a cada instante. El sentido se construye en el momento mismo de lectura y luego de afinar el oído, como si se percibieran los sonidos de un concierto. Este proceso, que se da en el mismo transcurso de contacto con el poema, no admite separación entre lo que ella denomina poesía mística o realista, dicotomía que en la tradición peruana, argumenta la autora, solo muestra una bifurcación de sensibilidades que ella define como, cita, reparto de temas entre las convenciones realista y narrativa frente a la misteriosa y órfica. Perspectiva que cuestiona la falsa oposición que durante un tiempo se tradujo en nuestra tradición crítica como la dicotomía entre poesía pura o poesía social. Por eso es interesante que inicie el recorrido poético con los 2 grandes representantes de la poesía moderna en el Perú, Eguren y Vallejo, vistos en muchos casos como expresión de esas tradiciones poéticas dicotómicas. He planteado que el prólogo define el arte de la crítica poética de Elena. ¿Qué es lo que ella propone? Señala que no se debe negar la lectura temática, pero que más allá de lo puramente interpretativo, hay 3 elementos claves para hacer y rehacer la poesía. Primero, la determinación del ritmo y el tono del poema. Segundo, la exploración en el sujeto poético ligada a los juegos de distancia en el poema. Tercero, las prácticas de lecturas múltiples
es decir, la interacción del discurso del poema con otro discurso presente en nuestro horizonte discursivo cultural, sean estos verbales o no verbales, espacios no jerarquizados y no necesariamente prestigiosos. Dado que no disponemos del tiempo para examinar cada uno de los ensayos en su totalidad, voy a referirme a los 3 elementos claves del arte poética de Elena y buscaré ejemplificar la manera como ella lo aborda, refiriéndome al aspecto que considero más relevante en el análisis específico de 3 de los poetas estudiados por ella, como punto de partida para establecer un diálogo entre ambas. Vallejo me parece la mejor elección para examinar el tono. Intensidad, fragmentación, discontinuidad son los términos utilizados por Elena para acceder al universo poético de Trilce. Un ritmo de lectura que rescata la dimensión material de la poesía, según William Rowe, y que la lleva a explorar el papel de la risa y la ironía en la percepción tonal del poemario, y como elemento clave en la creación de un conocimiento paradójico y una conciencia escindida, contradicción perceptible en la relación entre la materialidad del poema y la de la lectura. Encuentro múltiples bases comunicantes entre lo que Elena afirma sobre Trilce Vallejo y algunas aproximaciones mías sobre el Ulises de Joyce. No en vano, son los 2 grandes vanguardistas del siglo XX. En ambas obras se trata de un acto performativo, un hacer en el que el lenguaje sostiene y moldea la experiencia cognitiva y subjetiva de los personajes. Se trata de captar el proceso de percepción y construcción de la realidad en la mente humana y de reconstruir el papel del lenguaje verbal en esa aprehensión. Ya no el fresco acabado, la trama coherente, sino, como señala Elena, los trazos, esbozos y bosquejos que la constituyen. Ya no oraciones sintácticamente articuladas e inteligibles, sino palabras discontinuas que no constituyen oraciones, palabras no regidas por los límites morfosintácticos tradicionales, y por último, onomatopeyas o simplemente sonidos. Es la experiencia directa que no puede ser articulada, lo real que se resiste a ser simbolizado. El hacer y rehacer de la poesía causa un choque y astilla el texto en un conjunto multisensorial de experiencias fragmentadas, concepto que desafía los límites de la lingüística y la poética. Todo Trilce en sí es una reflexión sobre el lenguaje, una interrogación sobre los modos de expresión y representación, a fin de encontrar una suerte de estado inicial de la lengua en gestación íntimamente vinculada a la oralidad. Se trata por eso el ritmo entrecortado y descompasado de un lenguaje aún no conscientemente mediado por la razón. La exploración vallejiana de los elementos rítmicos, métricos y sonoros del lenguaje apunta a explorar el lenguaje antes del surgimiento del logo, sustrato capaz de transmitir las pulsiones y la intensidad de las emociones como elemento clave de la aprehensión pasional y cognitiva del lenguaje. Subvierte, socava también así el orden y la lógica de la lengua de dominación colonial. En el caso de Moro me voy a referir al ensayo del saber mítico prehispánico en los ensayos de César Moro para examinar la exploración en el sujeto textual múltiple que, como alude Elena respecto de la poesía de Moro y Westphalen, cita, dinamitan lo establecido, no solo bajo la forma de crítica y parodia, sino desbaratan las formas sociales del pensamiento, la idea del sujeto como entidad y el tema como referente. El sujeto extremo que se interroga, se revela y se cree en el poema no es el mismo que el de los ensayos. Estos son más analíticos, pero según Elena nos ayudan a entenderlo. Con relación al ensayo Pequeña Antología de Pierre de Verdi, la autora afirma, Moro expresa el deseo de inmolación para poder alcanzar los altos alimentos y buscar la luz del fuego. La verdadera luz, esa luz no diurna, que explica la coexistencia de contrarios y de la que habla en la mencionada carta Javier Villurrutia, publicada en el número doble de las Moradas 7 y 8. En esa visión del mundo, la poesía, como el amor, es iniciación y sacrificio. El sacrificio sagrado es un conocimiento y un éxtasis y un riesgo que se asume sin condiciones. El fuego, la combustión, la energía, el sacrificio vinculan a las culturas prehispánicas de Perú y de México. De la luz de las culturas andinas quedan vestigios del pasado, un pasado idealizado, sublimado artísticamente, que ignora muchas veces su continuidad en el presente. Efectivamente, Moro poetiza las manifestaciones artísticas de las culturas prehispánicas, poetiza el papel del oráculo de Pachacamac
y obvia la continuidad de la cultura andina vigente, pero al convertir las manifestaciones artísticas en su poesía y sus ensayos literarios, integra esta concepción mítica y ritual del pasado en la conciencia estética moderna, tanto en sus ensayos como en su poesía. Moro recupera la piedra como elemento fundacional de la búsqueda de los orígenes, aproximación que funda la poesía en el mito y que descubre sus raíces en el símbolo de la piedra ritual o en el resplandor de la luz y los paisajes totémicos de la costa y de la sierra peruana. Esta búsqueda de la recuperación de los orígenes se puede interconectar con la perspectiva de la heterogeneidad discursiva que comienza a entreverse en los años 30 y 40. La intertextualidad la ejemplificaremos con la relación dialógica e intertextual de Varela con el vals, relación clave para comprender su poética. Elena inicia su ensayo con la siguiente afirmación: el vals peruano, el valse como lo llaman los músicos populares, esa música que procede de los negros con alguna reminiscencia indígena y en confluencia con el vals vienés, se presenta la sensibilidad musical como una mezcla rítmica lograda, enriquecida por el compositor Felipe Pingo, quien se había nutrido en el jazz, los tangos y la música cubana. Para Elena, la relación intertextual con el vals alude a la imagen de la ciudad de Lima y a la de la madre, imágenes que se aman y se detestan a la vez, y sostiene que la inclusión de fragmentos del vals en el poema son parte de un juego contrapuntístico que incluye el jazz y el vals, Nueva York y Lima, en el que se encuentran elementos de parodia e ironía. Se contrapone la visión idealizada de la ciudad y de la propia madre con una contraimagen crítica, cita, para crear una realidad interior cargada de un nuevo sentido que cuestiona y redefine el origen. El vals criollo se asocia con una forma de expresión musical de la clase baja limeña de principios del siglo XX, artesanos, obreros, amas de casa, introducidos en los barrios por los negros. En tanto género musical representa la expresión de la modernización popular de la urbe y articula una voz híbrida y dialógica. La resignación, la desesperanza y la desilusión, pero también la rebeldía y el desafío se presentan como manifestaciones de los sentimientos de sus compositores populares. El vals le permite al hombre común y corriente poner en letra la música y la sensación de sufrimiento interno que acompaña su experiencia cotidiana y su profundo rechazo a la deshumanización de la urbe. Otros poetas de la generación del 50, como Juan Gonzalo Rose, también dialogaron con el vals. Es importante precisamente porque Rose era considerado uno de los poetas sociales frente a la escritura de Varela, que podría haber sido catalogada de poesía pura, evidentemente entre comillas. Contradiciendo esta falsa dicotomía, en ambos casos hay una relación intertextual entre la ciudad letrada y la poesía popular. El primer poema de sección valse del poemario Valses y otras falsas confesiones de Blanca Varela es una clara muestra de esa heterogeneidad discursiva. En él la voz poética de la ciudad letrada recuerda o está cantando valses durante su recorrido por las calles de Nueva York. Este bloque se abre con un poema sin título que suele ser llamado como el primer verso del poema, enunciado que se repite a lo largo de las 6 páginas del poema. No sé si te amo o te aborrezco. Ese inicio es una declaración de la voz poética, quien evoca con nostalgia a la ciudad y madre, a la ciudad y a la madre, y dialoga consigo mismo y con la poesía. La selección de versos de valses incrustados en el poema de Varela forma parte de un repertorio de versos melodramáticos, género musical y literario con el que ella también dialoga, y de paso ironiza y subvierte las perspectivas machistas presentes en muchas de estas composiciones. En el primer vals citado, Engañada, sus versos aluden al despecho y configuran tanto su situación general como la imagen de la mujer y del amor, y por efecto metonímico la vida en la urbe, en la que los amores se desarrollan como una serie de sucesos encadenados que consideran necesarios y fatales y los convierten en juguetes del destino. La frustración proviene de la sensación de empoderamiento de una mujer en proceso de modernización y cambio que triunfará porque no tiene corazón. La frustración y el despecho surgen de la conducta de mujeres que los desafían. En Ódiame, por favor, yo te lo pido, otro de los versos citados, los versos hablan con el lenguaje de las pasiones y conciben el odio emergiendo del amor. Se canta la dialéctica amor-odio y se alude a la débil hermosura de la amada,
aunque ella no parece estar en una posición de debilidad, sino de orgullo. El consuelo del enunciante radica en saber que si lo odia es porque antes lo amó. En los siguientes versos incrustados en el poema se canta a la nostalgia, a la memoria, quizá de una Lima que se va y se vive con ese recuerdo. Una mujer y una ciudad que ya no son las mismas y por eso su vida es otra, marcada por la locura. A mi parecer se dialoga con el malodrama y los denominados géneros menores para hacer hablar y cantar a los nadie de Galeano, a los nadie de la literatura. La propuesta y reflexión metapoética de Varela plantea una relación dialógica entre la poesía culta y popular, lo que nos lleva a cuestionar tales premisas. He tratado de ilustrar con esta no tan breve reflexión las claves de la perspectiva crítica de Elena y dialogar con ella. Espero que este diálogo, con tan solo 3 ejemplos de las 3 claves de lectura crítica que ella nos propone, nos sirvan para unirnos a la labor crítica de hacer y rehacer la poesía a cada instante. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. ¿Por qué leemos poesía? A algunos esta pregunta, con sus connotaciones utilitarias y justificatorias, nos podría parecer lo mismo que inquirir por qué respiramos o por qué miramos el paisaje. Para otros, la respuesta entraría vagamente en el territorio general de la literatura, para horacianamente instruirnos y deleitarnos a la vez. La poesía se diferencia de otras lecturas por su carácter de experiencia destellante e instantánea, o también por su transcurrir pulsado y pautado por nuestro propio cuerpo, por el silencio en que se inscribe y a la vez se revela el ritmo interior del poema, aunque esta experiencia puede darse en textos de ficción o de ensayo, la poesía lo asume como definitoria. Bueno, con ese párrafo que he citado empieza el libro que estamos celebrando hoy. Voy a presentar a Elena con mucho gusto. Elena Usandizaga se doctoró en semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París, con una tesis dirigida por el semiólogo famoso Greimas, y también es doctora en filología románica. Es profesora titular jubilada de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Barcelona, y sus líneas de investigación son la poesía peruana contemporánea y la literatura andina. Prueba de ello es un texto que probablemente todos conocemos, que es la edición del Pez de Oro de Churata para la editorial Cátedra. Bueno, bienvenida Elena, un gusto que estés con nosotros esta noche. Yo quiero más que nada agradecer. Se ha hablado del libro y desde luego yo no podría hacerlo mejor, ni quiero demasiado incidir. El libro que lleva por subtítulo Una poesía por rehacer a cada instante, que es un verso de Emilio Adolfo Westphalen, que nos hemos permitido tomar prestado como algo que ya forma parte de las palabras de todos, ¿no? Bien, y por supuesto agradecer a la editorial TOE, en especial a Edgar Saavedra y a Claudia Ugarte, con los cuales trabajar ha sido una especie de aventura, pero no lo digo por supuesto en un sentido negativo, al contrario, ha sido encuentros que se han ido produciendo siempre de manera muy armónica, siempre con un trabajo que ha sido, para mí, no se ha hecho pesado, se ha hecho siempre ligero por el talante de la editorial. Y también quiero agradecer a Vladimir Herrera
porque por él he conocido toda esta poesía peruana, todos estos poetas. He conocido a sus críticos clásicos, los críticos así de toda la vida, ¿no? Que lamentablemente algunos nos han dejado ya, claro, y algunos poetas, en fin, que para mí la poesía peruana ha sido como un mundo que he descubierto, pero como un mundo también en el que he vivido. Y claro, este libro no es un libro exhaustivo ni sistemático, sino que más bien recoge esos poetas que han ido llegando casi como un acontecimiento que no ha sido demasiado buscado por mí. En este sentido, quería recordar alguno de los aspectos que se han mencionado, que es esta vivencia del poema como algo que es un ritmo, un tono, algo que en un silencio, como dice Magdalena Chocano, se produce esa escucha del poema y ese vivir el poema como ritmo y como tono. Ahora no estoy reivindicando una poesía puramente emocional ni puramente musical, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que se entiende esta idea del ritmo interno del poema como cuerpo, ¿no? Y también quiero agradecer mucho a las dos personas que han comentado el libro, que eso también hace que yo no voy a... Bueno, sí, lo que había empezado a decir y no he acabado es eso, ¿no? Que al ser una poesía que la he trabajado porque ha llegado a mí y ha encontrado una resonancia en mí, pues el libro no es ni exhaustivo ni sistemático. Pero ellos dos les agradezco mucho su lectura y pienso que los tres estamos un poco, o hemos y estamos intentando producir ese terreno común a partir del que pueden producirse las lecturas y las conversaciones sobre poesía, que también, como decía Pedro, pues necesitan todavía perspectivas, ¿no? Que se unan y que vayan haciendo estas lecturas de poesía. Y yo creo que nosotros tres hemos conversado, quizás de una manera anacrónica, a veces un trabajo sobre un poeta, yo también he trabajado sobre un poeta, pero no conocía todavía los trabajos de Pedro sobre Vallejo o los de Yolanda sobre Westphalen y Moro. Sin embargo, no sé, yo tengo esa sensación, ¿no? de que de algún modo esos textos los hemos hablado, aunque sea una cosa un poco ficcional. Y también hemos hablado de poesía verdaderamente, o hemos conversado, o hemos disfrutado la referencia a la poesía, ¿no? Con Pedro, por ejemplo, en una especie de homenaje que hicimos a Nostroza, a Rodolfo Nostroza. Ahí hablamos mucho de poesía. Con Yolanda, en medio de otras muchas cosas de las que siempre hablamos, también estaba la poesía, ¿no? Entonces, por eso me siento muy feliz de estar aquí, rodeada o flanqueada por ellos dos. Y nada más, simplemente agradecer a todos y esperar que sigamos todos trabajando en la poesía, y sobre todo leyéndola y conversando sobre ella. Gracias. Quiero agradecer de manera entrañable a Yolanda, a Pedro, obviamente a Elena, a todos ustedes que han venido esta noche acá, gente que en realidad se les aprecia mucho. Y bueno, creo que todavía tenemos un tiempo acá para como dice Elena, para seguir conversando sobre un tema que
nos interesa. Y también pueden adquirir el libro para aprovechar que está Elena esta noche y les pueda firmar, puesto que sus pasos por Lima, por el Perú, son bastante fugaces. Muchas gracias. Buenas noches.